Para mí es un honor presentar a Osvaldo Guzmán. Osvaldo es un teórico conjuntista mexicano que ahora está de postdoc en la Universidad de Toronto. Ya llevas ahí casi 2 años. Ya, 2 años. Va casi 2 años. Y bueno, pues Osvaldo tiene una trayectoria destacable. Déjenme nada más comentar, él hizo sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hizo una tesis con Rafael Barbachano, su tesis de licenciatura. Posteriormente hizo sus estudios de maestría y doctorado en Morelia con Mijael Rushak. Hace justamente un par de años se graduó de doctorado con trabajos muy sobresalientes. Después se fue a Toronto a trabajar con la gente que hace topología y teoría de conjuntos allá en Toronto. Y bueno, recientemente a Osvaldo lo han distinguido con un premio muy importante en el área, el premio Marilyn Rubin, para jóvenes promesas en la topología y sus áreas cercanas. Y bueno, pues estamos muy contentos en México por ese logro de Osvaldo. Yo sé que obviamente es un logro de él, pero lo abrazamos todos, ¿no? Los que compartimos ese gusto que también tiene Osvaldo con la teoría de conjuntos y con la topología. Y bueno, pues estamos muy contentos de que Osvaldo haya ganado ese premio. Y bueno, pues para los jóvenes que están por aquí, y bueno, y para los no tan jóvenes como nosotros, Osvaldo es una motivación, ¿no? que tenemos para seguir trabajando en los temas, ¿no? Y seguir luchando porque que la matemática básica, en particular la topología general, la teoría de conjuntos, ¿no? destaque, ¿no? Y bueno, ya Osvaldo ha hecho que eso suceda, al menos que empiecen a poner a México en el mapa. Y bueno, pues sin más preámbulo, bueno, pues muchas felicidades, Osvaldo. Y bueno, Osvaldo nos va a platicar ahora de invariantes cardinales del continuo, y su título es Huya. Adelante, Osvaldo. Bueno, pues primero muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en esta conferencia y muchas gracias por la presentación, Ariel. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, si vamos a hablar de invariantes del continuo, los cuales son cardinales no numerables, que son menores o iguales que el tamaño de los números reales. Bueno, así pues uno podría definir cualquier cosa, pero estamos más interesados en cardinales que tienen motivaciones combinatorias o topológicas. Entonces, omega es el conjunto o el cardinal de los números naturales. Por C denotamos al cardinal de los números reales. Y sí, en toda esta notación, los invariantes del continuo son cardinales mayores que omega, menores o iguales que C. Bueno, entonces recordemos que la hipótesis del continuo dice que C es Aleph 1, o C es el primer cardinal mayor que omega. Entonces, bajo CH todos los invariantes son C. Y bajo el axioma de Martin, la mayoría también son iguales a C. Entonces, bueno, hay un 2 donde tenemos bajo CH, pues no hay casi, está casi todo resuelto. Bueno, hay cosas que hacer, pero casi mucho es trivial, también bajo Martin. Pero pues también puede ser, hay modelos de la teoría de conjuntos donde los cardinales se portan de manera las relaciones entre ellos puede ser muy compleja.
Estamos interesados en estudiar las relaciones y desigualdades que hay entre invariantes o muchas veces las no relaciones que hay entre ellos. Y bueno, nada más sobre esto. Recuerdo que cuando yo estaba estudiando la licenciatura yo pensaba que la hipótesis del continuo era cierta. Sobre todo era porque decía, pues si es falsa quiere decir que hay cardinales en medio entre los naturales y los reales. Y decía, pero pues no hay nada interesante en medio. Pero esto, invariantes del continuo, precisamente son todos los muchos ejemplos de cosas interesantes que podrían estar en medio. Y nada más por dar unos ejemplos, hay A, número de familia MAD, B, bounding number, C, cardinal de los reales, D, E, F, G, H, I, J, K, eso según yo no hay, pero M, no, sí. Ya hay más cardinales que letras latinas. M, C, I, N, O, P, Q, R, S, T, U. También hay, y los últimos no hay que yo conozca. Pero también hay otros más con nombres más raros. HM, H o M, que no tiene nada que ver. C, par, RR, SS, RA, entonces, pues casi si dicen dos letras al azar, seguro ya alguien publicó un artículo con un invariante. Entonces sí hay muchas cosas interesantes, muchos invariantes interesantes que están entre omega y los reales. Ok. Entonces vamos a estudiar unos de... bueno, nuestro principal interés es en U y A, los cuales vamos a ver ahorita. Entonces, una familia infinita A, ahí debería ser P omega del conjunto potencia de los números naturales, o aunque realmente A va a ser una colección de los subconjuntos infinitos de omega. Entonces decimos que es AD, okay, ya la mencionaron antes. Algo es AD si la intersección de cualesquiera dos de sus elementos es finita, y es MAD si es maximal con esta propiedad, lo cual es equivalente a que notemos una familia AD es MAD si solo si para cualquier conjunto infinito hay alguien de la familia que lo intersecta infinitamente. Entonces pues las familias MAD tienen muchas aplicaciones en teoría de conjuntos, para ciertas codificaciones, en topología también se usan mucho, frecuentemente con los espacios de Moruca, de Ishbel-Moruca, que también ya fueron mencionados previamente. También se usan para construcciones del orden secuencial. Y tienen muchas aplicaciones en la topología. También se han aplicado mucho recientemente en análisis funcional para construir espacios de Banach extraños. Y bueno. Ahora, ¿estas cosas existen? Sí, es muy fácil probar que existen. Nada más se agarran cualquiera de y aplican el lema de Zorn y entonces les dice que hay una maximal. Entonces, bueno, estas familias existen. La primera pregunta sería, ¿me puedes dar un ejemplo? Y la respuesta es no. Existen, pero no te puedes dar un ejemplo. Entonces, que estas cosas son no definibles. Entonces, se prueba que tú no puedes dar una construcción concreta de estas. Siempre que pruebes que existen van a ser o lema de Zorn o
por recursión te enumeras a los subconjuntos de los naturales y lo construyes así, pero la enumeración de los subconjuntos es no constructiva. Entonces, no es posible dar una construcción concreta. Y esto no es de que a mí no se me ocurre, ¿no? Se prueba que no se puede. Bueno, entonces empezamos. El variante que queremos, A, es el mínimo tamaño de una familia MAD. Ok, entonces hay que recordar ahorita lo vamos a usar. Y ahora decimos que, por otro lado, decimos que U es un ultrafiltro si es una colección de los subconjuntos de omega. Entonces, si alguien es grande y alguien es más grande que él, entonces él también es grande. Y ahora el chiste es que los subconjuntos del ultrafiltro son como que tan gordotes que si te agarras dos, se deben intersectar. Y no solo eso, si te agarras dos, su intersección también debe ser grandota. Entonces, estas 4 son a lo que llamamos nada más filtro. Y la parte de ultra es para cualquier subconjunto de los naturales, si él no es grande, su complemento es grande. Sí, entonces los elementos que están en ultrafiltro se consideran grandes, sus complementos son pequeños. Y pues los ultrafiltros también tienen muchas aplicaciones en la topología, como para construir la compactación de Stonecheck. Y bueno, también se usan en teoría de modelos y realmente los ultrafiltros aparecen en todos lados. Y otra vez, es muy fácil probar que existen, pero no se pueden dar ejemplos concretos. No tienen la propiedad de ver y no es posible construirlos explícitamente. Bueno, entonces ya habíamos definido A, el mínimo tamaño de una familia MAD. Entonces, en analogía podríamos definir el mínimo tamaño de un ultrafiltro. Pero esto no tiene chiste porque es fácil ver que esto siempre sería C. Entonces, para eso usamos el concepto de base de ultrafiltro. Entonces, algo es una base de ultrafiltro si esencialmente, como en esta propiedad tenemos A en U y B es más grandote, entonces B está en U. Pero ya conociendo a A, pues ya sabes que todo lo más grandote que A va a estar ahí. Entonces una base de ultrafiltro va a ser que si te agarras la base y te agarras todo los superconjuntos de un elemento, o de otra manera, que si dos están, entonces su intersección está, no contiene infinitos, y para todo su conjunto de omega hay alguien de la base que está contenido en él o en su complemento. Entonces esto te dice que agárrate lo más grandote y ya va a ser un ultrafiltro. Y ahora sí, el número de ultrafiltro U es el mínimo tamaño de una base de ultrafiltro. Ok, entonces tenemos A, mínimo tamaño de una MAD, U, mínimo tamaño de una base. Y es fácil ver que ambos son invariantes del continuo. Ambos son no numerables, no hay MADs numerables, ni bases de ultrafiltros numerables. Y bueno, nos podemos preguntar ahora si hay alguna relación entre estos dos. Y bueno, la respuesta rápida es que no. Pero vamos a hablar más de eso. Pero ¿qué hay de la desigualdad A menor que U? Entonces, esta es fácil de probar que es consistente. Es fácil de probar que es consistente.
a eso. De hecho, yo creo que esto es folclore, o a lo mejor. Me imagino que el primero que lo aprobó fue Kunen, pero. ¿Qué es folclore? ¿De qué tribu? La tribu. De los Kunen. Los Kunen. Que ves en artículos de referencia. Teorema, folclore. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Es como algo que solo pasa de manera oral? Es casi. para decir no sé. Ujú. Sí, es que como es algo que muchos pudieron haberlo hecho y ya realmente es difícil decir quién fue. No se sabe eso. Ujú. Solo eso sí. Entonces, bueno, en el libro de Kunen, o también en el de Jack, creo, en el modelo de Cohen se cumple que A es menor que U. Y les digo, y también hay muchos modelos donde esto pasa y es fácil. En cambio, probar que es consistente U menor que A, esto es mucho más difícil y fue un problema abierto por mucho tiempo. También, por ejemplo, para esta U menor que A se puede probar que no puedes usar forcings definibles. Entonces, como aquí nada más usas Cohen y ya. En el otro tienes que andar con, usar forcings parametrizados con familias MATS y cosas así. No se puede dar, no son con definiciones concretas. Pero, sin embargo, Shelah fue quien probó que esta desigualdad era consistente. De hecho, probó lo siguiente. Supongamos, empezamos con un modelo de la hipótesis generalizada del continuo. Te agarras un cardinal medible, kappa. Entonces, puedes hacer una extensión CCC que cumple que kappa más es U, kappa más es y kappa más es A. Entonces, de esta manera, la consistencia de ZFC más, existe un cardinal medible, implica la consistencia de ZFC más U menor que A. Bueno, entonces, nada más hay que mencionar que esto que Shelah hizo fue realmente importante. Aquí fue cuando, para este teorema y para otro similar, fue que se desarrolló algo que se llama template iteration, iterando con templates, lo cual es un método que se está usando mucho. Hay gente que se dedica casi nada más a hacer template iterations y ha sido muy fructífero este método de Shelah. Sin embargo, deja unas cuestiones abiertas. Como aquí pueden ver que empezamos con un cardinal medible y después hicimos una extensión CCC. Las extensiones CCC preservan cardinales. Entonces, kappa pues ya no va a ser medible, pero de todas formas va a ser un cardinal muy grande. Se vale que Aleph 2 es menor que U menor que A, pero este Aleph 2 es mucho menos. Ajá. Bueno, entonces esto deja, el trabajo de Shelah dejó abierto dos preguntas. La primera pregunta de Brendel ¿es consistente tener omega 1 igual a U menor que A? Lo cual también es interesante porque se parece mucho a un problema de Reutemann, si lo conocen. Que dice lo mismo, nada más que en vez de U es D. Y la otra pregunta de Shelah, y la pregunta de Shelah es, aquí él necesitó un cardinal medible. Entonces, la pregunta es si puedes lograrlo sin eso. Si la consistencia de ZFC más U menor que A se sigue de la consistencia de ZFC. Este problema aparece en su paper 666.
número. Ajá. De la bestia Shelah. Y aparte, no debería decir eso porque lo están grabando. Y bueno, y nada más. Y por cierto, ayer chequé y ya tiene. Y esto fue hace 20 años. Este problema apareció hace 20 años. Y ayer chequé y tenía ya 1157. Shelah. Bueno, ayer en la noche, igual ya tienen otros 4. Bueno, entonces estábamos interesados en esto. Y no lo dije, pero es trabajo conjunto con Damian. Entonces probamos que toda familia MAD se puede destruir por un proper forcing que preserva P puntos. Y en particular esto dice que ambas preguntas tienen una respuesta afirmativa. Entonces se puede hacer una iteración con soporte numerable de forcings proper que te va a dar U menor que A. Y de hecho, omega 1 igual a U menor que A. Y sin necesidad de usar ningún cardinal inaccesible. Bueno, entonces no sabía qué tanto forcing puedo asumir, pero entonces, bueno, el método de forcing es parecido a cuando se agregan extensiones, o sea, realizan extensiones algebraicas de un campo o que se agregan raíces raíces de un polinomio a un campo. Y para el forcing lo que haces es que estás con el universo y agregas un nuevo subconjunto. Y entonces el chiste del campo es que lo agregas y sigue siendo campo, y aquí es parecido. Empiezas con un universo de la teoría de conjuntos, vas a agregar cierto conjunto y el chiste es terminar con otro universo de la teoría de conjuntos. Y las extensiones de forcing se realizan con órdenes parciales. Entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que queremos? Queremos tener U menor que A. Entonces, lo que queremos hacer es que si tienes una familia MAD, vas a querer agregar un subconjunto que le mate lo maximal. AD siempre va a ser AD, pero vamos a agregar algo y ese cuate va a ser un testigo de que ya no es maximal. Entonces, el chiste es ir agregando, para cada MAD vas a agregar un tal conjunto para ir matando a las familias MAD. Y que al final no me queden familias MAD de tamaño omega 1. Y esto hay que realizarlo preservando a U. Que quiere decir preservando alguna base de ultrafiltro. Bueno, entonces una definición, tienes F un filtro, decimos que un forcing diagonaliza F, se agrega un conjunto infinito que está casi contenido en todos los elementos de F. Entonces, de hecho, la manera en que se intenta matar a las familias MAD esto es el filtro dual de A, que es el filtro generado por los complementos de los elementos de A. Entonces, por cuestiones técnicas, cuando quieres destruir una familia MAD, una manera de pensarlo es, te fijas en ese filtro y lo quieres diagonalizar. Y entonces, es fácil ver que
¿Qué es matar una MAD? Matar una MAD va a ser agregar a alguien que es casi ajeno con ello. Entonces, ser casi ajeno con todos los elementos de la MAD es estar casi contenido en todos los complementos. Entonces, por eso, destruir una familia MAD es lo mismo que diagonalizar a ese cuate. Bueno, existen dos maneras como canónicas de diagonalizar filtros. Uno es el forcing de Leiber, otro es el forcing de Matallas. Y bueno, realmente no los necesitamos ahorita, pero nada más dije, bueno, si los que ya se saben la definición no lo van a leer, los que no se la saben les va a dar flojera leerlo, entonces por eso ya ni lo traduje. Y ok, pero lo que importa es que son dos maneras canónicas de diagonalizar un filtro y que son muy utilizadas. Y ahorita vamos a platicar de ellos. Y bueno, la motivación original de este trabajo fue en otro teorema de Shelah que dice que habla de la consistencia de estas dos desigualdades. Bueno, entonces hay que decir que es B y que es S. Entonces, si tienen dos funciones, de omega en omega, decimos que F es menor estrellita que G. Si F de n es menor o igual que G de n para toda n menos una cantidad finita. Ahora, B es el mínimo tamaño de una familia no acotada en este orden. Ahora, X parte A, X split A, si este es X y quieres que la intersección sea infinita, pero también esto de acá sea infinito. Y ahora una familia splitting es una familia que puede partir a cualquier conjunto. Y ese es el mínimo tamaño de una familia splitting. Y de nuevo B y S son cardinales invariantes del continuo. Y se tiene que B es menor o igual que A. Bueno. Pero entre S no hay nada, entre los anteriores. Y Shelah probó que las desigualdades B menor que S y B menor que A son consistentes. Bueno, entonces hay que platicar cómo le hizo Shelah. Bueno, la verdad es que la manera en que le hizo Shelah fue horrible, porque definió un creature forcing bastante feo. Pero después George Brendel y Dilip Raghavan encontraron una representación bonita de ese forcing. Entonces, esto no es exactamente lo que hizo Shelah, pero es equivalente. Bueno, entonces, por F sigma denotamos al conjunto de todos los filtros F sigma. Bueno, un filtro lo podemos ver como un subconjunto de la potencia de los números naturales, lo cual esto es homeomorfo al Cantor, entonces el omega.
Entonces lo vemos con la topología topología de Cantor, y es con esta topología que hablamos sobre complejidad. Entonces de esta manera podemos decir que los filtros son... Entonces ordenamos a este conjunto con la contención. Ahora, este cuate va a agregar un ultrafiltro. Se ve que es fácil probar que este es sigma cerrado y agrega un ultrafiltro genérico. Y ahora, después le haces matalla, entonces después puedes forzar con F sigma, después haces matallas de esta cosa. Y el chiste es probar que esto destruya todas las familias splitting. Esto es fácil. Lo que es difícil es que preserva las familias no acotadas. Entonces, hacer esta iteración, primero F sigma, después haces matallas del ultrafiltro genérico, te va a dar el modelo de B menor que S. Bueno, y ahora, ¿cómo se construye el modelo de B menor que A? La idea es muy parecida. Tienes una familia MAD. F sigma de A son todos los filtros F sigma compatibles con A. Compatible con A quiere decir que junto con este cuate genera un filtro. También lo ordenas con la contención y también va a ser sigma closed. Y te va a agregar, de la misma manera te va a agregar un ultrafiltro. Y ahora si forzas con este, entonces vas a destruir la maximalidad de A. Y lo difícil es probar que también vas a preservar todas las familias no acotadas. Sí, entonces esto te da B menor que A. Ahí se puede también adicionar que puedes omega 1. Sí, en estos dos se tiene que forzosamente que omega 1. Empezamos de un no acotado cualquiera, ¿no? Es que bueno, son más problemas de iteración. De hecho, no conseguir que no sea omega 1 sería más difícil. Porque son cuestiones de forcing de las iteraciones te dan esto. Pero... Sí. Sí. Y nada más vean, fíjense que para este siempre el mismo forcing que van a usar. Y en cambio depende de la MAD. Porque también esta desigualdad no se puede hacer con forcings definibles. Entonces la MAD tiene que estar ahí. Bueno, pero nosotros queríamos construir un modelo de U menor que A. Entonces puedes hacer podríamos intentar hacer el mismo truquito. Nada más que, bueno, esto no funciona porque los forcings de matallas nunca van a preservar ultrafiltros. Entonces siempre van a aumentar a U. Eso siempre. Y los de Laguerre tampoco nos ayudan. Pero lo que hicimos Damián y yo es que es posible encontrar una variante del forcing de Miller que a veces sí va a preservar ciertos ultrafiltros. Entonces se ve que para cada filtro F hay un forcing proper PTF, diagonaliza a F, siempre va a ser proper, siempre va a diagonalizar a F, y en algunos casos preserva ultrafiltros, algunos ultrafiltros. Y por suerte van a ser los casos en los que estamos interesados. Entonces, bueno, construir un modelo de U menor que S, se puede hacer fuerzas con F sigma, esto te agrega el ultrafiltro genérico como antes, y la diferencia es que ahora en vez de hacer matallas, vas a usar el forcing de Miller. Y esto te destruye todas las familias splitting, y se prueba que preserva ciertos ultrafiltros. En realidad lo que
se prueba es que preserva los P puntos del modelo base. Y nada más como comentario, un poquito más avanzado. Este cuate va a ser un P punto. Entonces, es interesante que la iteración F sigma y después esto preserva P puntos. Pero hay modelos intermedios donde matas este va a matar un P punto. Entonces sí matan P puntos, pero solo matan a los nuevos, los viejitos no se quedan. Ajá. Sí, iba a decir que solo matan a los bebés, pero se oye muy feo. Porque solo matan a los que nacieron. Nacieron después. Ajá. Y ahora construir un modelo de omega 1 igual a U menor que A es lo mismo. Empiezas con la familia MAT, forzas con F sigma de A. Esto te da un ultrafiltro genérico y después en vez de usar el forcing de Matthias, usas el forcing de Miller. Y de nuevo los P puntos del modelo base los preservan. Ok. Bueno, entonces si había tiempo iba a explicar forcing PTF, pero yo creo que ya no da tiempo. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario para Osvaldo? ¿Alguna inquietud? No le quiero preguntar a ¿Dónde estabas? Bueno, No llegaste al cuarto. Yo le quiero antes de que pasemos a la pregunta ¿tienes alguna otra aplicación reciente sobre estas ideas? ¿O algún proyecto que...? Sí, hay algo en lo que yo creo que este mismo modelo como una aplicación que estamos pensando hacer es como te puedes fijar en el mínimo peso de un espacio que es secuencial pero no es Fréchet. Ya. Ahora entonces ese invariante está aquí. Los sí espacios te van a dar un ejemplo de eso. Ya. Y cualquier cosa menor que B bajar a Fréchet. Entonces ese invariante está aquí en medio. Muy bien. Ahora, bueno, Alan Dow probó que ese invariante es consistentemente más grande que B. Y esto lo usó y la construcción es parecida a la construcción original de Shelah. Entonces, lo que tenemos pensado tratar de hacer es construir un modelo pero en su modelo no hay, U es grandote, U es omega 2. Entonces, queremos construir un modelo de lo mismo con U chiquito y que va a ser una aplicación de esto. Y sobre todo, la cosa es que en general modelos de B menor que S o modelos de B menor que A, estos tienen interés topológico. En el sentido, por ejemplo, bueno, si asumimos que el continuo es Aleph 2, entonces solo falta resolver el problema de Fimov en este caso. Y también esto está relacionado con el problema del orden secuencial.
Entonces, entender estos tipos de modelos sí es, pues sí puede ser muy fructífero. Y ahora, la cosa es que este forcing se porta mejor que Matthias. Preserva más cosas. El otro agrega Cohen, lo cual puede ser malo, y este no agrega, entonces eso puede tener más aplicaciones. ¿Alguna otra pregunta, comentario, aparte de la de Yasser, después de sacarle la grabación? ¿No? Bueno, pues entonces agradecemos nuevamente a Osvaldo.